Eliseo y las que esta noche nos ocupa. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, y el versículo 9 y 10. Sobre estos versículos vamos a estar hablando esta noche. Dice la Biblia que Eliseo, el profeta, en sus viajes misioneros, él era un profeta, era un maestro, y por lo tanto pues tenía que moverse de una ciudad a otra, de un lugar a otro, pues lo esperaban para que él diera sus enseñanzas acerca de la palabra de Dios, acerca de los mandatos de Dios, las orientaciones espirituales para el pueblo. Y acostumbraba a pasar por un lugar de nombre o el lugar llamado Sunem, un pueblo, alguna ciudad. Y acostumbraba a pasar por ese lugar periódicamente, muy generalmente pasaba por allí. A veces uno cree que nadie se fija en uno, que nadie observa, que nadie se interesa por la vida de nosotros, por lo que hacemos, por de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero resulta que sí. Dice la Biblia que una mujer de Sunem, que era una mujer importante, era algo así como de la alta sociedad, del alto nivel, dentro de la comunidad de Sunem, dice que ella continuamente observaba cuando Eliseo iba o venía y pasaba por frente de su casa. Ella observaba hasta que un día ya estaba convencida de quién era esa persona que continuamente pasaba por frente de su casa. Y dice la Biblia que le dijo al esposo, le dijo a su marido: es que ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y le hace una petición al marido, al esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. En este mes que lo hemos dedicado a hablar acerca de la familia y a referirnos concretamente a la casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra relación esposo, esposa, padres, hijos, etc. Hemos venido hablando de esto. Ya en nuestras redes sociales, también en YouTube, ya pueden encontrar nuestros videos y nuestros comentarios acerca de la palabra de Dios y acerca de la familia, que nos parece que este es un tema muy importante y que es lo más sagrado, la familia, el hogar. Y
decimos que si una persona tiene familia, pues es rico, es millonario. Y si no tiene familia, es un paria en la vida, pues entonces decimos que es alguien tan pobre, tan demasiado pobre. Volviendo aquí a nuestro tema, cuando vuelve a pasar Eliseo por el lugar, ahora lo llaman desde esa casa, lo llaman y lo llevan al apartamento o aposento que habían construido para él, y estaba dignamente arreglado, con misa, candelero, silla, tenía todo, y algún florero, me imagino. Y le dijeron que ese apartamento había sido construido para él, para cuando pasara de ida, de venida, para que lo ocupara, pues había sido construido para él. ¿A qué llega esta reflexión? Esta reflexión, hoy en día el mundo está tan corrompido, tan pervertido, y nos obliga a estar encerrados y hacer de nuestro hogar un cuartel donde nos guardamos, donde nos refugiamos y donde no hay espacio para el público en general, sino que es nuestro lugar secreto, nuestro lugar privado. Porque el hogar no se puede abrir, las puertas no se pueden abrir para que entre cualquiera a nuestra casa, pues no sabemos el peligro o la amenaza que se cierne o la clase de sujeto a quien le abrimos la puerta, o el mal que nos puede acarrear ser tan demasiado liberales o generosos al abrir las puertas de nuestra casa, de nuestro hogar. Entonces, en vista de que vivimos en un mundo tan malo, tan peligroso, que la sociedad se encuentra amenazada por tantos peligros de un mundo malo, agitado. Como dije antes, entonces nos hemos encerrado allí, haciendo de nuestro hogar o de nuestra casa un lugar inmensamente hermético y cerrado. Pero hay unas excepciones, porque hay gente buena. Pero aquí es donde viene la espiritualidad y aquí es donde juega poderosamente la palabra de Dios. Pues la Biblia dice, fue David el que dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Y el apóstol San Pedro, al hablar de la palabra de Dios, dice: tenemos la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Se nos está diciendo
que la palabra de Dios nos da discernimiento de espíritus para poder ver más allá de lo que el ojo humano puede percibir. La palabra de Dios nos orienta para conocer aquellas cosas que se mueven en el mundo, en el mundo espiritual, en el mundo invisible, en el más allá, a donde el conocimiento humano o la mirada humana no puede penetrar. La palabra de Dios sí, porque la palabra de Dios es sabiduría de Dios, es palabra viva. Y hay una cosa más que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al venir a la vida de una persona, alguien que se arrepiente, que es bautizado, que acepta a Cristo como su Salvador y que es convertido, lleno del Espíritu Santo, entonces esa persona es dotado por el Espíritu de Dios de dones. Y entre esos dones hay uno que se llama el don de discernimiento de espíritus. Esa es una capacidad que tiene la persona que ha recibido el Espíritu Santo y que tiene el Espíritu Santo en su vida. La capacidad de poder penetrar más allá en el mundo de los espíritus y conocer las artimañas y acechanzas del diablo. Entonces, tenemos dos cosas en esta mujer: que ella tenía un conocimiento de la palabra de Dios, era una mujer piadosa, pero que además, por su cercanía con Dios, el Espíritu de Dios la iluminaba también. Por eso ella pudo entender qué clase de persona era ese anciano que continuamente pasaba por frente de su casa. Ahora, para terminar, quiero decirle que los profetas, en este caso el profeta Eliseo, tenía una escuela, diríamos un instituto, donde se preparaban los jóvenes para que tenían su misión o su llamamiento a la profecía, al ministerio. Allí se preparaban y Eliseo era su profesor. La situación económica no era muy buena, los recursos eran muy escasos y ahora eran unos 50 jóvenes, pero tenían dificultades para comprar víveres, para adquirir alimentos. Y alguien salió al campo, uno de esos jóvenes dice que salió al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Hizo un potaje y sirvieron para todos los estudiantes, para todos los jóvenes que habían allí en ese colegio, y se intoxicaron. Dice que esas parras o esas
frutas o lo que fuera, eran venenosas. Y se generó una intoxicación en esos alumnos. Alguien exclamó y le dijo al profeta: Padre mío, hay muerte en la olla, o sea, hay veneno, esa comida es venenosa. Comenzaron a sentir problemas gástricos, digestivos, mareos, sudoración, se les nubló la visión, bueno, cantidad de problemas. ¿Por qué esta reflexión con la anterior? Estamos diciendo de lo que permitimos que entre a nuestra casa, de las cosas que nosotros hacemos y que pueden tornarse en una amenaza y en un peligro. Porque no es lo mismo que llegue una persona como Eliseo a su casa, que es un profeta, un hombre santo de Dios, a que entren unas parras venenosas, unas frutas venenosas a su casa, que le van a intoxicar el ambiente y le van a envenenar por dentro todo, le van a hacer mucho daño. Entonces, en conclusión, es: ¿a quién le abre usted la puerta? Su hogar está abierto. ¿A quién? ¿Y con qué criterios abre usted la puerta? ¿A este o se la cierra a aquel? No hay otra. No hay cálculo humano, no hay manera humana para valorar estas cosas. Definitivamente necesitamos depender de Dios. Dos elementos importantes: la palabra de Dios, una, y la dirección del Espíritu Santo. Amén. No hay otra, solo eso. Si usted se arma con esos dos elementos, usted será guardado de engaños, de venenos, de traiciones. Usted será guardado de fracasos y de caídas. Si usted no toma ese equipo que Dios ha provisto para sus siervos, usted no tiene en cuenta la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, usted va a fracasar, va a caer, lo van a engañar. Usted va a ser víctima de un envenenamiento en su ambiente y que le causará mucho dolor y muchas tristezas. Dios te bendiga.